Ahora sí, ¿les parece comenzar? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, me presento, yo soy Katia Fariña y bueno, hoy voy a estar a cargo de la moderación. Estoy trabajando en la dirección de plurilingüismo y bueno, la idea de hoy es poder presentar el conversatorio, también poder presentarla a Gabriela y a Sergio. Y bueno, primeramente les comento, este conversatorio se denomina Interlengua, Patología o Trayecto y forma parte de un ciclo de conversatorios que denominamos Enseñanza de las Lenguas en Contextos Diversos. El encuentro de hoy es el número 6, el sexto encuentro en el cual vamos abordando lo que les decía, la enseñanza de las lenguas en contextos diversos. Y bueno, para hoy la idea es poder profundizar el concepto de interlengua, como, o sea, entendido como un sistema lingüístico dinámico que construye el estudiante con partes del sistema de su lengua 1 y la lengua meta. Para poder entender de qué se trata este sistema, vamos a hablar sobre los preconceptos que subyacen, las definiciones que existen y los estadios del aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, y también el análisis de los errores como una metodología en este proceso de construcción. La idea es que cada participante nos comente o realice su participación en aproximadamente 25 minutos. Eso lo vamos a ir charlando. Y bueno, por ahí cuestiones más operativas, les pido por favor que las preguntas las vayan escribiendo en el chat y cuando Gabriela y Sergio finalicen su participación yo las voy a ir leyendo para que ellos puedan responder. Del mismo modo, si quieren tomar la palabra al final, lo piden en el chat también y pueden participar, no hay ningún problema. Bueno, la voy a presentar a Gabriela con un breve relato que ella nos envió y después sí, ya le damos la palabra a ella. Bueno, María Gabriela Daskalakis Laprese es doctora en Lenguas y Literaturas Extranjeras por la Universidad de Pau y de los países del Adour. Es profesora de lengua francesa y licenciada en Lengua y Literaturas Francesas por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es oriunda de Presidencia Roque Saspeña, Chaco. Es docente e investigadora en el Departamento de Estudios de Francés de Lengua Extranjera de la Universidad de Bordeaux-Montaigne en Francia. Sus investigaciones actuales se centran en el análisis del discurso político mediático en las relaciones bilaterales franco-argentinas y en la didáctica del francés como lengua extranjera. También ha realizado algunos trabajos en el ámbito del español como lengua extranjera. Es hablante del español, de francés y de griego moderno. Asimismo, realizó estudios de inglés y de portugués, lenguas que no utiliza activamente desde hace mucho tiempo. Bueno, de esta manera queda presentado el conversatorio y Gabriela, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Primero quería agradecer al público presente, entre los cuales veo nombres conocidos y muchos hermanos también conocidos de Sergio. Quiero agradecer a la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo por la invitación, a Lichi especialmente, a Katia por la presentación, a Paola por la logística y a Sergio también por haber aceptado acompañarme en este día. Para hablar entonces hoy de la interlengua, nos vamos a preguntar durante toda esta hora que vamos a estar juntos conversando si se trata de una patología o de un trayecto. Para eso vamos a tratar 5 puntos. Vamos a hablar de algunos preconceptos. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Van viendo al mismo tiempo, tal vez.
que desfila. No sé yo, es Paola la que lo maneja, si está por ahí. Bueno, vamos a hablar de algunos preconceptos para empezar, después vamos a tratar de definir a la interlengua, vamos a hablar de las distintas etapas durante el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera o lengua segunda, lengua otra. Vamos a abordar también el tema de los errores, de las estrategias, y vamos a intentar concluir entre todos y todas, por supuesto. Entonces, para hablar de algunos preconceptos para introducir este tema, podemos decir que el aprendizaje de una lengua segunda en forma simultánea a la adquisición de la lengua materna ha sido históricamente relegado en el aprendizaje formal a la etapa de la enseñanza media, de la enseñanza secundaria. De esta forma es bastante poco frecuente, aún en la actualidad, que un niño o niña de jardín de infantes tenga clases de lengua 2. El prejuicio subyacente señalaba justamente que aprender una lengua 2, y me retrotraigo un poco al conversatorio anterior que han tenido con la doctora Virginia Unamuno la semana pasada, aprender una lengua 2 ha sido largamente estigmatizado como una especie de traba tendiente a retrasar la adquisición de la lengua materna en los niños y niñas. Por suerte, esta concepción fue evolucionando y hoy encontrar uno al abrir un diario y buscar trabajo o al buscarlo en las redes sociales, se da cuenta de que el manejo en mayor o menor medida de lenguas segundas, otras o extranjeras, es altamente, es una cualidad y es algo muy buscado por los empleadores, porque este prejuicio, digamos, ha ido cambiando. Entonces, podemos preguntarnos, están viendo una diapositiva en la que vemos confrontados el proceso de adquisición de la lengua materna y de adquisición, apropiación o aprendizaje formal de una lengua segunda. Podemos decir que en los dos procesos hay puntos comunes, porque hay características cognitivas que pueden considerarse muy parecidas. Pero también se diferencian estos dos procesos por lo que están viendo en pantalla. A mí me gusta mucho esquematizar con imágenes. Están viendo entonces a la izquierda de la pantalla el caso de la adquisición natural de la lengua 1, en la que el niño o niña está expuesto a muchos estímulos en su círculo íntimo, en su círculo social. Estamos pensando en la adquisición natural en una sociedad en la que se hable la lengua materna del niño o de la niña. A la derecha vemos entonces el proceso de aprendizaje formal de una lengua 2, en la que los estudiantes o aprendientes reciben el estímulo del profesor y o de las actividades propuestas por él. Podemos hablar entonces de dos cosas, de estímulos múltiples, en el caso de la adquisición natural, y de estímulos, no diría yo a cuentagotas, pero mucho más acotados, sobre todo en el tiempo, ¿no? Y en el espacio. Con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces, cuando un niño en fase de aprendizaje de una lengua materna tiene dificultades en el habla, también, digamos, el reflejo bastante frecuente de la familia es enviarlo rápidamente a ver al pediatra o al ver al fonoaudiólogo, puesto que lo que primero se sospecha es que tiene un problema de índole patológico y no precisamente de aprendizaje. Puede ser que este niño presente algún tipo de problemas, es posible. Vamos a ver en la diapositiva siguiente que tenemos, por un lado, la adquisición de la lengua materna, que se
desarrolla paralelamente al proceso de desarrollo cognitivo y social del individuo. En estas etapas pueden aparecer patologías, también en etapas más tardías, puesto que hay algunas patologías que se descubren también en la edad adulta, pero podemos decir que el aprendizaje de la lengua segunda, otra o también extranjera suele darse luego del desarrollo cognitivo y social. La construcción, digamos, el desarrollo cognitivo se da también en forma paralela a la formación identitaria del estudiante, del aprendiente, del niño, de la niña, a través de la adquisición de la lengua cultura. Entonces, los problemas patológicos pueden existir, en líneas generales son detectables. Yo no soy médica, no soy especialista, pero podemos hablar seguramente de, como dicen, de trastornos en el lenguaje. Seguramente podemos hablar de eso después, pero problemas como, por ejemplo, la expresión verbal, en la pronunciación, que tengan que ver con temas de dislalia, disartria, distintos problemas. Pero tratar los problemas por ejemplo, del lenguaje en los aprendientes de lengua segunda como patologías, yo no sé qué les provoca a ustedes. A mí, digamos, me parece me parece que tiene un dejo estigmatizante. Es decir, si hemos comprobado que los estudiantes no tienen ningún problema finalmente, no sé, de dicción, motor, de percepción, seguramente se puede atribuir esto al proceso natural del aprendizaje de una lengua. Y entonces podemos empezar a hablar de la interlengua y pasar a la diapositiva siguiente, en la que vemos cómo en grandes líneas, ¿no es cierto?, no son las únicas definiciones, vemos que el concepto de interlengua nace con la evolución de las teorías de la enseñanza-aprendizaje de lenguas segundas, más o menos en los años 60, a fines de los 60. Me parece que uno de los primeros que habla es Corder, más o menos en el 67. Pero vamos a ver que la interlengua va a ser definida como un sistema aproximativo o aproximado por Nemser a principios de los 70 desde el punto de vista de la lingüística. Él va a decir que es un sistema aproximado porque no se define como la lengua 1 o como la lengua 2, se acerca de forma aproximativa o aproximada a la una y a la otra, o a la una o a la otra. Corder, justamente, que a finales de los 60 había empezado a esbozar esta idea de interlengua, habla de dialecto idiosincrásico. Tiene que ver con una concepción de la lengua como una lengua transicional de comunicación. Transicional quiere decir que va mutando, que va cambiando según las hipótesis que vayan haciendo los aprendientes, los educandos y educandas en la lengua segunda o en el proceso de aprendizaje de la lengua segunda. Y digamos que la historia un poco de la didáctica de las lenguas retiene sobre todo el nombre de Selinker, que en 1972 vuelve a hablar de interlengua y la define como un sistema lingüístico individual, de un aprendiente de segunda lengua o de lengua extranjera. Esto quiere decir que estamos hablando de una lengua del aprendiente, es decir, que no pertenece a una comunidad lingüística determinada y que tiene que ver con una perspectiva psicolingüística. Para graficar esto, en la diapositiva siguiente yo he intentado hacer un esquema de lo que sería
la interlengua. Pueden ver a la izquierda un círculo verde, no sé si se ve bien, en el que vemos a la lengua 1, que puede también calificarse de lengua materna, o lengua fuente, la lengua del origen. El estudiante o aprendiente en su proceso de aprendizaje va a ir acercándose más o menos a la lengua 2 que tenemos a la derecha, llamada también lengua meta o lengua objeto. Y estarán viendo también unos rectángulos azules en los que grafiquea la interlengua, que va desarrollándose, mutando, volviendo hacia atrás, agrandándose, achicándose. Esto indica que se trata entonces de un proceso dinámico. El interés de hablar de interlengua tiene que ver con que finalmente resulta imposible describir la interlengua, puesto que se trata de una apropiación individual durante el proceso de aprendizaje, que depende de factores, me olvidé de ponerlo ahí, lo voy a, si después compartimos las diapositivas, seguramente lo voy a corregir. Depende también de factores externos e internos. Los factores externos tienen que ver con lo que también ven a la izquierda arriba, lo que se llama el input en lengua 2, es decir, los estímulos, que puede ser que el docente de lengua 2 o los documentos dados por el docente de lengua 2 son los estímulos que van a entrar, entonces que van a permitir justamente la comprensión para que luego el aprendiente haga una apropiación de esta entrada, ¿no? De este estímulo. Los factores externos, entonces, también pueden ser, pueden estar debidos a al contexto social o al contexto de aprendizaje de esta lengua segunda, y también al conocimiento en mayor o menor grado de otras lenguas o de lenguas otras. Entonces, vemos que lo que se denomina el output en inglés, que son las salidas, las producciones de nuestros aprendientes, van a ir acercándose más o menos hacia la lengua meta. La interlengua, entonces, vendría a ser este proceso dinámico de apropiación individual en el cual el estudiante, el aprendiente, intenta vencer más o menos, yo diría obstáculos a veces, razón por la cual muchas veces charlando con colegas que enseñan lenguas segundas desde hace mucho tiempo, lo conversamos a menudo, es muy aconsejable el aprendizaje de una nueva lengua segunda desconocida, como para volver a vivir, como dice la canción, todo este proceso complejo, ponerse en el lugar del otro, porque, bueno, yo también hago el mea culpa, ¿no? Yo soy docente, enseño francés, después vamos a hablar de eso si es que les interesa, pero por ahí estamos demasiado focalizados como docentes en justamente la hipercorrección. Vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque el tiempo es tirano. ¿Y cómo podemos caracterizar a esta interlengua? Vamos a pasar a otra diapositiva. Justamente yo les decía que es un sistema inestable. ¿Por qué? Porque está supeditado entonces a factores externos. También hablé de factores internos y no los desarrollé. Pueden ser factores inhibitorios. Un día de evaluación un estudiante comete más errores que durante un ejercicio de clase, por ejemplo. Eso creo que nos ha pasado a todos como docentes, digamos, lo podemos comprobar más que con la teoría, en la práctica. También es inestable pero es sistemática. Esto parece contradictorio, pero no lo es. ¿Por qué sistemática? Porque tiene sus propias reglas, su propia coherencia interna,
que, bueno, a veces justamente nos cuesta dilucidar. Otra característica de la interlengua es que es permeable. Es entonces el punto número 2, es dinámica y funciona en base a hipótesis. Y la tercera característica, yo no sé si Paola anda por ahí, por ahí hay un delay, eso, es compleja, pero tiende a la simplificación. Esto también parece contradictorio. Es compleja, ¿por qué? Porque el aprendiente está en contacto con reglas morfosintácticas, pragmáticas, cada vez más complejas, pero en su interlengua, justamente para hacer que la comunicación avance y expresarse, va a tender a realizar operaciones mentales que vengan a simplificar estas características complejas. Entonces, definimos a la interlengua, dimos algunas características, vamos a pasar ahora a otra diapositiva donde vemos los estadios o las etapas que se atraviesan durante el aprendizaje de una lengua otra. Yo hice aquí simplemente un paralelo entre los estadios de la interlengua definidos por Bedoveli en el 2003 a la izquierda, y el marco común de referencia para las lenguas, el marco europeo, que divide, digamos, si se puede decir así, el aprendizaje de una lengua en 3 etapas, que son las etapas debutante, intermedia y avanzada, y Bedoveli, habla de nivel prebásico, básico y posbásico. Esto, bueno, esto creo que no es ninguna novedad para nosotros y nosotras, digamos, para los docentes de lenguas segundas o de lenguas otras o extranjeras. Lo que vamos a ver es que según el nivel en el que se encuentran los estudiantes o aprendientes, vamos a ver ahora en la próxima diapositiva que van a ir atravesando procesos psicolingüísticos de distinta índole, que son, por ejemplo, las transferencias de la lengua 1 a la lengua 2, que son simplemente lo que llamamos interferencias, que pueden ser positivas o negativas. Positivas, exitosas, cuando por ejemplo, yo pienso en el español y digo, el problema es un sustantivo masculino, y pienso en francés y digo, le problème también es un sustantivo masculino. Esta transferencia es exitosa, pero es positiva. Pero una transferencia no exitosa es cuando no coinciden, por ejemplo, en este caso, el género de una palabra en un idioma o en el otro. También tenemos el caso de las hipergeneralizaciones de reglas de la lengua segunda. Podemos decir que estos procesos también se aplican en mayor o menor medida a la adquisición de la lengua materna. Por ejemplo, un niño que aprende a hablar, o un estudiante de español lengua extranjera que va a decir escribido en vez de escrito, aplicando, bueno, una hipergeneralización. También podemos encontrarnos con transferencias de enseñanza en las cuales se focaliza, digamos, en la cultura educativa de los estudiantes. Por ejemplo, yo estoy acá viviendo en Francia, enseño el francés a extranjeros que vienen de todo el mundo, y enseñar la argumentación, la disertación digamos, al estilo francés es realmente muy difícil para la mayoría de los estudiantes. Es un tipo de ejercicio que pertenece a la cultura educativa francesa, que los niños ven desde la escuela primaria y que se exige en el ámbito superior. Entonces, bueno, hay procesos de transferencias de enseñanza. Y las estrategias comunicativas, hablamos un poquito recién de ello, hablando, por ejemplo, de la simplificación. Es decir, cuando
cuando estoy pensando en mí misma, yo les decía que era hablante de griego moderno, yo debo tener un nivel de griego moderno intermedio avanzado, pero por ejemplo me tocó llamar a la embajada por teléfono y me hablaban de formularios en griego, que nunca, o sea, no conozco la administración griega, entonces era complejo y la estrategia de comunicación era bajar el vocabulario, o sea, reducir la posibilidad de error para hacerme entender, ¿no? También en las estrategias comunicativas, por ejemplo, en las clases de oral, de producción oral, podemos pensar en el recurso a la gestualidad o a la deixis, ¿no? A señalar con el dedo, por ejemplo, alguien que dice, eso quiere decir, y levanta los hombros, ¿no? Y yo digo, ¿cómo lo dice, no? Bueno, otras estrategias son también las estrategias de aprendizaje que tienen que ver con los hábitos de estudios de cada persona, de cada individuo, y que puede, por ejemplo, ser también las reglas mnemotécnicas. Pero ¿qué pasa entonces en estos procesos psicolingüísticos? Entre las transferencias, las hipergeneralizaciones, las estrategias, van a surgir de forma inevitable conductas o comportamientos desviantes, si se puede decir, o sea, errores, para hablar lisa y llanamente. Entonces vamos a ver ahora en otra diapositiva, en la que sigue, algunos tipos de errores. Van a ver que hice acá un mix entre el cuadro anterior y las dos últimas partes del cuadro. Son un pequeño, ¿cómo decir? Son un pantallazo de una investigación muy interesante de Daniela Rigamonti aplicada a adquisición del español por estudiantes italófonos, italoparlantes, ¿sí? Entonces vemos que yo puse en el nivel inicial o prebásico las transferencias o transfer, como dice esta investigadora, son las más frecuentes son las fonológicas y las léxicas, y ella da ejemplos, dice, por ejemplo, en la fonológica, he ido a la farmacia. Son hablantes de lengua italiana, ¿no es cierto? Los que están aprendiendo español lengua extranjera. Ven después, por ejemplo, en el tema léxico, el mecánico trabaja en la oficina. Ya en un nivel intermedio, los problemas sintácticos, que también existen, por supuesto, en el nivel prebásico, pero que, bueno, aquí todavía son inestables, ven, yo he ya visto. También errores morfológicos cuando era pequeño, y hacia los niveles más avanzados vemos, por ejemplo, errores de tipo textuales o pragmáticos, que tienen que ver con un grado de reflexión y, digamos, más avanzada, por supuesto. Entonces, estamos hablando ahora de estas conductas que se desvían de la norma, los errores, y no estoy viendo el tiempo, si me queda mucho tiempo, ¿no? ¿Alguien me dice, por favor? Sí, Gabriela, continúa nomás, está bien. Perdón. Perdón. Bueno, entonces, he tomado aquí una taxonomía que no es exhaustiva, que no es la única, una propuesta de Sonsoles Fernández que ha hecho, digamos, no un censo, pero un panorama, digamos, de los tipos de errores que se pueden encontrar cuando estamos aprendiendo una lengua segunda. Creo que esto no es nada nuevo para ninguno de los docentes, porque estamos viendo errores de tipo léxicos, errores gramaticales, errores discursivos, rasgos distintivos de la oralidad. En todos, digamos, tenemos una variedad bastante frondosa. Pero ¿qué hago con los errores? Cuando mis alumnos cometen errores, ¿los clasifico y me pongo a llorar? Y le digo, mire todos los errores que cometió. Bueno,
No, cuando me encuentro frente a un error, tengo que pensar que hay que desmitificar, hay que no estigmatizar. Los errores son indicios de que el aprendizaje progresa, avanza. Y entonces aquí podemos poner en común con lo que vimos antes, que las estrategias de aprendizaje van avanzando, van cambiando, van mutando según las etapas del aprendizaje en la que me encuentre como estudiante o aprendiente. En los estadios iniciales vamos a ver entonces estrategias interlinguales, es decir, un estudiante que llega y que no sabe una palabra de la lengua segunda, ¿qué va a tener tendencia a hacer? A intentar hablar en su lengua materna. Bueno, genial, si el profesor habla la lengua materna. Yo después, si hay tiempo, les mostraré, pero trabajo con clases en las que tengo 2 chinos, 3 japoneses, 4 rusos, 1 ucraniano. Imposible conocer las lenguas, digamos, sí, maternas de los estudiantes. Los estudiantes también recurren a estrategias intralinguales que tienen que ver con lo que dijimos hace un ratito, la omisión, por ejemplo, de una dificultad, ¿no? Ante una dificultad, mejor me doy cuenta de que voy a cometer el error o lo cometí, vuelvo hacia atrás, retomo lo que estoy diciendo y omito lo anterior. La simplificación, esto va hasta el abandono del intento de comunicarse también, por comunicarse, mejor dicho. Estos son los estadios iniciales y en los estadios intermedios podemos ver que las estrategias intralinguales van a predominar. ¿Por qué razón? Porque seguimos avanzando en el aprendizaje de la lengua 2. Y aquí vamos a constatar seguramente el recurso a generalizaciones, a paráfrasis, a analogías seguramente con... No, todavía no terminé, Paola, con el anterior. Entonces, paráfrasis decía analogías con formas conocidas y vamos a ver que hay una impresión de que aumentan los errores. En los estadios intermedios B1, B2, por ahí yo hablo con mis colegas y decimos, hasta yo lo digo, qué catástrofe, es terrible, nadie entiende nada, somos malos docentes. Y hacemos mea culpa nosotros y estamos todos ahí como alarmadísimos. Y en realidad es una buena noticia que uno pueda equivocarse. ¿Por qué? Porque esto significa que las hipótesis van moviéndose. Después se van acomodando seguramente con, por supuesto, la ayuda del input de la entrada del docente, con las estrategias, con seguramente las propuestas didácticas. Pero es una buena noticia que aumenten los errores, según los investigadores en esta etapa. Y en los estadios avanzados, vamos a ver que los estudiantes van a recurrir también a estrategias intralinguales que van a ser un poco más, no sé si profundas, pero bueno, que a veces van a rozar también el error con el tema de la hipercorrección, porque hay una toma de conciencia, digamos, que se acrecienta. Y esto se ve en las estrategias interlinguales porque, digamos que en el proceso psíquico del estudiante, la lengua 1 y la lengua 2 van a estar más caracterizadas, más separadas, gracias justamente a una especie de maduración, si se pudiera decir así, cognitiva, ¿no? en el aprendizaje. Aquí vemos una palabra que nos da miedo a todos y que es el riesgo de fosilizaciones, los errores que se acarrearon y que no se pudieron subsanar. Sin ir más lejos, ayer estaba yo con un grupo avanzado, una estudiante que hizo una presentación impecable,
pero subsistían fosilizaciones. ¿Y qué pasó? Nada, se entendió perfectamente porque era impecable, pero había estancamientos. Las fosilizaciones son, entonces, la perpetuación, digamos, de un error que no se llega a corregir. Digo, no pasó nada. Ahora sí les voy a decir qué va a pasar en la próxima diapositiva, porque tenemos que pensar que ante los errores que pueden ser transitorios y o fosilizados, tenemos que actuar, tenemos que dar respuestas didácticas a estos problemas, a estas dificultades. Para los errores transitorios, aumentar la motivación y la necesidad de expresarse en lengua segunda, proponiendo seguramente situaciones lo más próximas a la realidad. Digamos, repetir es muy interesante, es importante, pero necesitamos también formar ciudadanos que usen, o sea, que utilicen, mejor dicho, las lenguas como herramientas también para moverse en la sociedad. Justamente esta motivación que se puede dar también por el enfoque por tareas, va a proveer modelos y pistas para contrastar estas hipótesis de la interlengua, ¿no? Enriquecerlas y seguramente corregirlas, ¿no? Y los errores fosilizados, que son los más duros de tratar, se pueden trabajar durante, digamos, gracias al desarrollo de un trabajo metacognitivo, reflexionando sobre las producciones y seguramente después proponiendo alguna actividad creativa en la que el filtro afectivo prime, porque, bueno, justamente a mí me dio mucha alegría que esta estudiante haga una presentación brillante, pero estos errores fosilizados, estoy pensando todavía, a lo mejor ustedes me van a dar una respuesta después cuando conversemos, ¿cómo presentarle esto? Porque sé que en algún momento se lo van a, digamos, a criticar, a reprochar. Pero bueno, ya lo hablaremos después. Y vamos casi cerrando esto que yo quería contarles hoy, mostrándole, por ejemplo, tipos de correcciones. Este es un texto en francés que una estudiante del nivel C1, digamos, ya de los más avanzados, produjo a partir hizo un restablecimiento escrito de un video, ¿sí? De la ciudad de Bordeaux. Y bueno, es un curso que se llama Francés del Turismo, o sea que estamos viendo aspectos turísticos, materia de, digamos, de contenido, entre comillas, ¿sí? Que se da en francés. En vez de corregirle y decirle, bueno, darle la solución, el trabajo que desarrollo es justamente el ida y vuelta de las correcciones. Ahí no sé si lo ven, por ejemplo, digo comentario 1, reformule, comentario 2, verbo, ortografía, comentario 3, gramática, comentario 4, 5, 6, ¿qué pasa aquí? Entonces tenemos un código de correcciones, así podemos después volver sobre eso y charlar con los alumnos y seguir en este proceso. Y ahora sí voy a concluir, creo, porque Sergio... le toca a Sergio hablar después, las conclusiones a las que podemos intentar llegar es que la interlengua no es una patología, es simplemente un trayecto, es un proceso, es un sistema individual intermedio. Digamos que de los errores no se salva nadie, tampoco los profesores, porque cuando cometemos errores en la pizarra, los primeros en remarcarnos los errores son los estudiantes. Y qué satisfacción cuando son ellos los que nos corrigen, realmente, porque, ¿qué pasa? El profesor estaba hablando y haciendo otra cosa y escribiendo. Entonces, ¿qué significa? Que cometer un error responde entonces a más de un factor. Quería nada más concluir diciendo que una lengua, entonces, que este proceso en el que aparecen errores, los errores son un paso necesario y que tenemos que dejar de estigmatizar
el habla voy a decir de los estudiantes, pero de los hablantes en general. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de cocoliche, de frañol, de spanglish? Y yo no sé, yo me permití jugar con las lenguas originarias, diciendo el compañol, el huichiñol, el mocoiñol y el portuñol, que figura en la imagen. Leyendo una investigación muy interesante sobre los inmigrantes españoles en Francia, una de las investigadoras se preguntaba si se puede seguir hablando de interlengua cuando una persona, un hablante, se estableció en otro país, por ejemplo, y después de 20 años sigue cometiendo errores. ¿Se puede seguir hablando de interlengua? Esta investigadora que se llama Stéphanie Galligani dice que no, dice que un lingüista describiría este sistema como una configuración lingüística original del individuo bilingüe. O sea que se puede ser bilingüe cometiendo errores. Ese sería, digamos, el cierre que yo quisiera dar. Después hay otras cosas, pero ya me callo, lo dejo a Sergio hablar y gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Excelente, súper interesante. Por ahí, si alguien tiene alguna pregunta, como ya les mencioné al inicio, la pueden escribir en el chat y al final yo las voy leyendo. Y del mismo modo, si alguien quiere tomar la palabra, escribe en el chat y al final puede participar. Bueno, ahora lo voy a presentar a Sergio y voy a leer una breve introducción que él me envió para poder presentarlo en este día, en esta tarde. Bueno, Sergio Rojas es del pueblo Com de Argentina. Actualmente vive en Francia desde hace 8 meses y estudia francés en la Universidad de Borgoña en Dijon. También inglés en un instituto privado Wall Street English en la misma ciudad de Dijon, que está al este de Francia, cerca de Suiza. Es hablante nativo del idioma Com, habla francés e inglés. Es ex docente en Argentina enseñando el idioma Com. También es ex becario de la Universidad de Deusto en Bilbao, España, y de la ONU Ginebra en el año 2019 como experto en derecho indígena. Actualmente está investigando la enseñanza del Com como segunda lengua en Chaco, Argentina. Investiga con un equipo de lingüistas en la Universidad de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Bueno, muchísimas gracias y te escuchamos, Sergio. Ñachek, Navit, Sikingatak, Kayoktan Asotanya, Algaje ura Ñachek Reisetra Kami Sikita Pen Nahavit, Namponitanya, Ayom Nasotanya, Mashipi, Yakta Pelaini. Bueno, quiero saludar a todos y a todas. ¿Se me escucha, no? Sí, Sergio, se escucha perfecto. Vale, gracias. Bueno, gracias en primer lugar, Lichi, gracias Katia y la Secretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, poder darnos esta oportunidad de poder expresarnos, ¿no? A través de nuestra experiencia, nosotros como ex estudiante y también ahora como profesores o docentes, como quiero reiterar, básicamente la doctora lo ha dicho todo. Yo simplemente quiero reforzar algunas cosas, ¿no? Cuando uno aprende una segunda lengua, inexorablemente comete errores. Y eso creo que es una constante durante todo nuestro proceso de vida, porque eso es natural, ¿no? A ver, yo por ahí discutía en Buenos Aires cuando estudiábamos, por ejemplo, con algunos colegas, ¿no? Colegas que yo le enseñaba al Com
y bueno, y a mí también me ha pasado con las lenguas extranjeras, obviamente en este momento estudiando el francés o el inglés, ¿no? Entonces, yo llegué a una conclusión que, que la interlengua es como, yo diría, como una foto, ¿no? Eh, eh, una foto de un determinado momento, pero no es la película, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es mucho más complejo y continuo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que seguir aprendiendo de los errores, ¿no? Y que obviamente es largo y también es continuo, ¿no? Ahora, lo que yo quiero centrarme, justamente, yo creo que la cuestión estrictamente teórica ya lo ha planteado Gabriela, pero por ejemplo, yo quiero dar todas las lenguas, ya sea indígenas o lenguas otras, como dice el dicho, lenguas extranjeras, tenemos estas cosas, o tienen estas cosas, ¿no? De poder mezclar al aprender una segunda lengua, ¿no? Entonces yo, una vez, en lo personal me ha pasado a mí cuando yo estudiaba el español en la primaria, entonces yo obviamente razonaba desde mi lengua, entonces cuando yo quería decir a mi amigo, vamos a ir a jugar, entonces yo decía, banana y o banana no, por ejemplo. Entonces ellos obviamente no me entendían. ¿Por qué? Porque a mí me salía eso, ¿ok? Entonces, después, por ejemplo, había otros errores que yo cometía, porque para la lógica POM, ir a sacar algo es, yo traducía de manera literal del COM al castellano y a veces traducía del castellano al COM. Era una mezcla increíble. Entonces yo decía, vamos a quemar, o sea, vamos a ir a comprar algo, yo quería decir. Entonces mi compañero de banco, de escuela, no me entendía nada y yo razoné, yo decía, o estoy loco, no sé qué me pasa. Y cuando yo iba a mi casa, yo le decía a mis padres, le decía, papá, ¿por qué mi compañero Natanael, yo le decía, vamos a ir a comprar algo? Y yo le decía, entonces él me decía, no, porque vos tenías que decirle de esta manera, ¿no? Pero yo, o sea, yo no entendía básicamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente en mi proceso de aprendizaje del castellano no se planteaban estas cosas, ¿no? De lo que hablaba Gabriela, de las estrategias, de los procesos de enseñanza, ¿no? Entonces todo fue un proceso continuo y hasta en este momento a veces tengo que repasar o repensar doble para poder ya sea construir, escribir una frase desde el español y después ni hablar obviamente de las lenguas extranjeras, ¿no? A ver, eso fue obviamente, me ha marcado a mí como estudiante y también como profesor. Entonces, yo también tengo colegas que son, que vienen de Vietnam en este momento en la universidad. Vienen de Vietnam, de China, de Japón, de Rusia, como lo planteaba Gabriela. Entonces, pero cuando aquí en la universidad, bueno, se aprende francés, entonces no sé cómo hacen ellos, pero bueno, entonces tenemos como distintos, vamos a decir, problemas a la hora, ya sea de pronunciar el francés, de escribir, de analizar un texto, ¿no? Obviamente, todo lo que conlleva, que es tan complejo, ¿no? Ahora, yo creo que ya es redundante decir, pero bueno, Gabriel lo ha dicho, ¿no? Yo creo que obviamente esto no es obviamente una patología, sino que es un proceso continuo que va a llevar su tiempo, ¿no?
y que bueno, yo creo que nosotros los que hemos pasado por universidades o estamos pasando, yo en mi caso sigo estudiando, ¿no? Y veo cómo razonan, por ejemplo, las lenguas coloniales, le llamo yo, como el portugués, como el francés, como, bueno, pues el inglés, ¿no? Ahora, en este sentido, me parece importante de que nosotros podamos tener, obviamente, nuestras estrategias, ¿no? Pero si nosotros, a ver, desde el punto de vista, por ejemplo, yo estudiando inglés, por ejemplo, las herramientas de enseñanza que tiene el inglés no es lo mismo a una herramienta que tiene una lengua indígena, ¿no? Entonces, ahí me parece que nosotros empieza a, vamos a decir, estamos hablando de totalmente cosas muy distintas en el sentido de que, por ejemplo, no sé, yo tengo, estudiando inglés, tengo un software que me evalúa cómo pronuncio, si he pronunciado, por ejemplo, en la clase anterior o en la actual, pronuncié mucho mejor, yo qué sé, Al terminar mi clase, yo tengo una evaluación oral, escrita, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lenguas indígenas, es distinto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, no se estudian las mismas condiciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por lo que yo, por lo que mi experiencia personal en lo que tiene que ver con el aprendizaje del español tenía que aprender o aprender, ¿no? No había estrategia, no había ningún, vamos a decir, por ejemplo, yo te recuerdo una anécdota cuando pedía permiso para ir a los sanitarios en mi idioma nativa, en Qom, y la profesora decía, no, eso es una falta de respeto, entonces ella me ponía de plantón allí, ¿no? Que cosas que bueno, que nunca me olvido, ¿no? Son condiciones difíciles, obviamente, ¿no? Aprender, ¿no? Y obviamente, para nosotros como comunidades indígenas, entonces hablar de estas cosas desde lo conceptual, desde los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso largo y continuo, pero también obviamente estas lenguas coloniales de alguna u otra manera también nos han marcado, ¿no? Para mí a veces tengo una parte negativa y positiva a la vez, tengo esas dos cosas, ¿no? A ver, yo podría seguir nombrando muchísimos, ¿no? Casos respecto a esto, ¿no? A veces, ¿no? De esta mezcla, diría yo, de la lengua 1, lengua 2, ¿no? Pero bueno, yo diría que son herramientas lingüísticas, ¿no? Y que, bueno, pues también estoy, que un bilingüe obviamente siempre va a seguir cometiendo errores, obviamente, ¿no? De toda índole, así que y me parece que, bueno, yo creo que entiendo de que mi participación puede llegar hasta aquí, así que bueno, yo quiero una vez más agradecer Lichi, gracias Gabriela, gracias Katia, y Naoknam y Kayanikpi, Paginatran Raipi, Mayalektaon en a veces yo creo que es muy complejo hablar en términos muy teóricos, pero bueno, pues yo no tuve tiempo de poder preparar una diapositiva por cuestiones de trabajo y estudio, ¿no? Pero bueno, pues para la próxima será, lo prometo. Ya, check, gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, les recuerdo, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o desea participar, lo puede hacer
Ahí también nos están compartiendo el formulario de asistencia en el chat, así que si lo pueden completar, muchísimas gracias. Y bueno, mientras esperamos que alguien realice alguna pregunta, la podemos escuchar como cierre o como conclusión a la subsecretaria Elizabeth Guadalupe Mendoza, así que Lichi, te escuchamos. Bueno, otra tarde de aprendizajes. Gracias a Gabriela, gracias Sergio. Cada uno ha hecho el abordaje siempre desde su lugar y su punto de vista. Y ya te dejo, Maxi M. A mí, mi obsesión por la interlengua viene, yo creo que yo se los comenté a Gabriela, a Sergio y a quien quiera escucharme, desde el momento que una maestra de nivel inicial en territorio Mocoy me dijo que había niños que avanzaban rápidamente con el castellano como lengua 2, porque tenemos esta particularidad en nuestro Chaco plurilingüe, en las que el castellano es lengua 2, avanzaban rápidamente, pero con ciertos errores y que mezclaban las dos lenguas. Entonces, ella dijo que ya había hablado con una fonoaudióloga para tratar estos casos. Y yo le pregunté para qué iba a hablar con una fonoaudióloga. Traté de ser lo más diplomática posible. Y bueno, esto es a modo de disparador porque yo no me lo había planteado en esos términos. Esto sucedió hace varios años. Y todavía el tema de la alfabetización inicial suele ser no compleja, porque compleja tiene que ser, sino complicada, traumática, y es decir, se toma lo dijo bien también Virginia Unamuno, bueno, hay un supuesto como que el niño que ingresa al nivel inicial o a primer grado tiene que saber el español. ¿Por qué? Porque tiene que saber el sentido común, que diría un sociólogo, el peor de los sentidos. Entonces, yo soy una señora grande y ya tengo obsesiones. Mis obsesiones son los aprendizajes iniciales, esos que te marcan para siempre. Y cuando esa interlengua y esas producciones aproximadas, como bien lo explicaron, se dan, no es cuestión de estigmatizar ni de pegar, porque todavía se grita, no es cuestión de castigar en el sentido, no a los punterazos, pero sí de reprochar al alumno, sino ver cómo se va acercando a la lengua 2, a la lengua meta, y además, lo dijo Sergio, eso está estudiado, no hay bilingüismo perfecto. Puede ser un bilingüismo equilibrado, pero perfecto no existe. Entonces, a mí me gustaría que los docentes tomen nota de estas realidades y de que piensen estas aproximaciones, ¿no es cierto?, estos tanteos que hasta tienen algo de heurístico, de descubrimiento exploratorio. Estoy pensando en niñitos muy pequeños, por decir, hasta el primer ciclo. Ver cómo se da esa devolución, como se dice ahora, y las correcciones sin caer en la hipercorrección.
¿Y cómo se lo da? Bueno, a través de reflexiones y conceptualizaciones en conjunto cuando ya es posible, y otro recurso fabuloso que tenemos, que es justamente los juegos, lo lúdico, las actividades lúdicas. Bueno, no, de eso nos hablarán después las otras colegas. Lo que sí, lo importante, insisto, es entender que esto no es patología. Puede haber en algunos casos trastornos, sí, es verdad, pero hay que ser muy prudente cuando se califica y pensarlo, cómo uno avanza justamente tanteando, a ver, no sé si les ha pasado, a mí sí, cuando me he vinculado a otras lenguas, ya de más grande, uno va haciendo hipótesis y puede salir por acá o por allá. Pero lo peor que podría pasarnos como docente es decir, bueno, no, está mal. Aparte de estar mal, así no es. Así no es. Y cortar algo que es fundamental en el aula o en los espacios educativos, es la vinculación docentes-maestros, maestros y estudiantes, porque yo también he visto en otros casos cómo una buena o una enriquecedora vinculación y un trabajo inteligente logran producciones maravillosas, no solo con niños indígenas, sino en cursos mixtos. Es fundamental entender que la interlengua, a lo largo de toda la vida, aparentemente nos dicen, ¿no? Pero en particular cuando el niño o la niña ingresa a la escuela, considerarla justamente como momentos de un aprendizaje que no se va a terminar nunca. Eso es lo fundamental. Y nada más, porque además Maxi M, por ahí quería preguntarte algo, Sergio. Dale. Te escuchamos, Maxi. Buenas tardes. Sergio. Una de las preguntas, una pregunta que te quiero hacer es, más allá de, creo que entendés y comprendés la situación nuestra como docentes, como profesores bilingües acá en nuestra provincia. A ver, desde tu práctica como profesor, en el momento en el que estabas acá, y al encontrarte luego, cuando fuiste ahí, cuando te encontraste cuando comenzaste a estudiar otras lenguas, a ver, ¿existe alguna, pudiste ver algunas estrategias, a ver cómo enseña, cómo se aprende, de qué manera se deberíamos aplicar esas estrategias? Hay diferencias de cómo nosotros trabajamos acá y cómo se trabaja con otras lenguas, teniendo en cuenta tu práctica docente acá y ahora como alumno aprendiendo otras lenguas. A ver, yo cometería un error si diría que las lenguas extranjeras, a ver, la lengua francesa como la lengua inglés, cuando uno estudia, obviamente, tiene obviamente sus métodos, sus formas, pero o sea, como una majepi, sayaganekpi, Maxi. Entonces, ellos tienen
mucho apoyo, eso es lo que yo veo, ¿no? En lo que tiene que ver con el tema de tecnología, por ejemplo, con la lengua inglesa francesa, conmigo estamos años luz todavía para las lenguas indígenas. ¿Ya táctica? En el sentido de que, por ejemplo, en Ñapina Paguetac hay como software muy avanzado para pagar sobre los niveles. ¿Ya táctica? O sea, a lo mejor si recién en la Paguetac, bueno, aunque hayamos años, paguen aquí, ya táctica, nivel 1. ¿Ya táctica? Pero después, obviamente, Nacomi, lo que pasa que en nuestra provincia del Chaco todavía no hay experiencia avanzada de la enseñanza del Com, del Mocoit o del Wichí como segunda lengua. Y ese es nuestro gran desafío. Entonces, ¿qué pasa? Maxi, cuando no hay experiencias, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que si nosotros implementamos, el Estado tiene que implementar políticas, cuando hablamos, eso no, bueno, cuando hablamos de política, eso quiere decir plata. ¿Qué quiere decir eso? Invertir en un software, yo creo que no es barato. No sé, yo no tengo idea cuánto puede estar valiendo eso, ¿no? Y yo creo que conmigo, o sea, nosotros como educadores en la provincia del Chaco, básicamente de mi experiencia personal hablo, somos autodidactas, ¿no? Entonces, nosotros vamos elaborando nuestros propios materiales y vamos a través de nuestra experiencia escribiendo lo que nosotros vamos a ir enseñando. ¿Ya te? Entonces, eso es todo un proceso que me ha hecho conmigo, a veces ya con ¿por qué? Porque hay que vamos a decir. Más allá de que existen producciones como Orlando Sánchez, como Ismael Castro, pero, o sea, hay obviamente diferencia. En ese sentido hay muchísima diferencia, obviamente, con estas lenguas, ¿no? Y conmigo, vamos a decir la verdad, somos autodidactas, ¿ya táctica? Y bueno, después, Namñakpi, por ejemplo, o sea, si en francés laptaka, tam kairotal gitu no francés laptaka. Kata inglés napagena, tam kairotal, inglés laptaka saya sih kayak kita ya taktiknya. Ajá, Ñachik, Sergio. No sé si... Bueno, disculpen a los que por ahí no entendieron, pero es que le quise explicar a Maxi respecto de su pregunta para poder entendernos mejor. Muy bien, gracias, Sergio y Maxi. Perdón, sí. Sergio, no tenés nada que disculparte. No, sí, claro, sí. No, simplemente, bueno, contanos después, ahí está la traducción de sentido, pero bueno, es un ejercicio de coexistencia. Lo veo ahí a Ricardo Mendoza, que también en algún punto sostuvo... Sí, Lichi, buenas tardes. Compartir las vivencias, compartir las vivencias de Sergio. Sí, bueno, voy a aprovechar este momento, tan hermoso momento, porque bueno, lo vemos a Sergio y contando de primera mano su experiencia, y bueno, la pregunta de Maxi también magnífica, porque de alguna manera así debemos reflexionar, porque es nuestra tarea. Y generalmente buscamos recursos, y los recursos son estas personas que trabajan, que se preocupan, que estudian. Entonces, bueno, eso es lo que quiero decir en esta tarde, y bueno, feliz por verlo a Sergio. Y bueno, excelente pregunta la de Maxi, por supuesto. Sergio, te mando un fuerte abrazo. Ricardo Ñachek, un abrazo. Ajá. Ni meten más, ni catalana, nada tisak, que no pagan saco.
Ajá, Kanachek. Que Bueno. te vaya muy bien, te vaya súper, súper, súper bien. Y seguramente, bueno, traerás esa experiencia y, bueno, algo tenemos que seguir haciendo siempre Totalmente. para mejorar. Creo que buscamos las herramientas donde en algunos lugares están las herramientas. Tenemos que preocuparnos nada más. Nachek, Un abrazo. abrazo. Gracias, Ricardo y Sergio. Hay otra pregunta, acá la voy a leer, es de José Damián Torales. Dice, buenas tardes, en la UEGP número 52 de Misión Nueva Pompeya se enseña el castellano como segunda lengua. Teniendo en cuenta eso y que la interlengua es un sistema individual propio de cada estudiante, la pregunta es, ¿cómo hacer para implementar estrategias que sean igualmente provechosas para todas y todos los estudiantes en el aprendizaje de esa L2 o segunda lengua? Sí, no sé si puedo contestar. Le estaba contestando Sí, justamente dale. por escrito a José Damián. Es un poco, bueno, los contextos no son los mismos, pero creo que no se ve, la lengua 2, había puesto yo en el chat. Sí, José Damián, creo que, por supuesto, para esto no hay recetas, ¿no es cierto? Yo creo que hay que aprovechar el contexto, digamos, de inmersión finalmente, de enseñanza, aprendizaje del español como lengua segunda. ¿Por qué? Porque el aprendiente al salir del aula está confrontado directamente a una situación de intercambio social, seguramente en lengua castellana. Entonces, yo lo que haría, seguramente si estuviera dando español allí, es centrarme en un enfoque por tareas en el cual poder realizar tareas colectivas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que voy a enseñar el español, pero lo voy a focalizar hacia un aspecto más social. Realizar, por ejemplo, no sé, la primavera vamos a realizar afiches para el aula y vamos a hablar en español y vamos a compartir con otras escuelas. O sea, tender redes, lazos, porque es cierto que el contexto diverso de la provincia del Chaco es muy rico y bueno, ya Sergio estuvo hablando y los hermanos estuvieron hablando de algunas consideraciones, digamos, de algunos problemas o aspectos, digamos, más políticos, si se puede decir. Pero yo haría eso, o sea, trataría de aprovechar el contexto inmersivo y también focalizándome. Es algo que yo hago mucho cuando enseño francés, porque, bueno, había un par de diapositivas ahí que las dejé para el final, pero no las pasé, en las que yo decía lo siguiente: yo estoy en Francia, el francés no es mi lengua materna, yo soy profesora de francés, enseño francés a extranjeros y lo que intento hacer, además de abordar la cultura y la lengua francesas, es poner de relieve la identidad de mis estudiantes. Entonces, ellos, por ejemplo, estamos trabajando, no sé, sobre el turismo, sobre los negocios, trabajamos sobre Francia, viven en Francia, ¿no es cierto? Ahora, en este momento, algunos se van a ir, pero cuando ellos tienen que producir, ¿qué les pido que produzcan? Por ejemplo, que me presenten una ciudad ucraniana donde el turismo, o sea, les pido que nos compartan su cultura. Y entonces, ahí el factor motivacional hace maravillas. Es decir, cuando yo le permito a mi estudiante hablar, si yo soy profesora de español lengua materna, por ejemplo, y estamos hablando de música, si hablo de, no sé, digo, de Gardel, les va a gustar tal vez, pero si hablo, no sé, de los traperos que cantan ahora, los estudiantes se van a motivar, estamos todos de acuerdo. Si yo le permito a mi estudiante
ucraniano, al estudiante Mokovic, Wichi, hablar de su cultura, difundir su cultura en lengua castellana, yo creo que ahí la comunión de los pueblos se da en las aulas, y por eso pienso que nuestra profesión es muy importante, porque desde el reconocimiento de que todos somos distintos y que todos aportamos, digamos, a la sociedad nuestra riqueza, me parece que ahí, ahí está una de las claves, el factor afectivo e identitario, finalmente, la identidad de cada uno. Eso es lo que yo haría, no sé, después cada uno con su experiencia y también con sus motivaciones, pero yo me doy cuenta que a partir del momento en que alguien habla, le permitimos a alguien hablar de lo que le pasa, de lo que lo atraviesa, porque la lengua nos atraviesa con nuestras culturas diversas y enriquecedoras. Yo al final de una clase, cuando escucho a tantas personas, o cuando vengo a veces a los conversatorios a escuchar testimonios, siento que me voy a dormir más tranquila. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que digamos, la militancia, pero no hablo de militancia en sentido de un partido político, hablo de la militancia por la diversidad, por la humanidad, por la empatía y por la comunión de culturas, se da en nuestras aulas y se puede reproducir hacia la sociedad. Eso es lo que yo le diría a José Damián. Muchas gracias, Gabriela, por la respuesta. Marina Vanessa Barrientos había pedido la palabra. Si estás ahí, Marina, te escuchamos. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se escucha. No prendo la cámara por la señal que está un poco... bueno, un gusto conocer a los disertantes realmente. Muy rico lo que dice y uno aprende desde el error. Pensaba en esto, que como hablaban, la primera lengua desde la familia y la segunda lengua cómo va fluyendo. Y en mi experiencia, el primer... Yo no escucho. Yo tampoco, esa fue la señal, No, me parece. Parece que se le que fue fue la la señal, señal, sí. No puede escribir en el chat. El grado Vilela, guaraní y com, que eran mis abuelas y que son hablantes, pero a nosotros no nos hablaban. Pero de alguna u otra forma en los gestos, yo nunca entendía por qué me costaba aprender lo que era el castellano en sí, o cómo tengo muchas, y ahora puedo comprender al escuchar esto, porque uno aprende a desenvolverse de acuerdo a lo que te va ofreciendo y cómo va adaptándose a esos entornos de una escuela. Ese año que yo perdí, hoy lo veo que no fue un año perdido, sino que fue un año ganado porque me más en mi entorno familiar. Después salir al otro para poder adaptar. Soy del lugar donde ocurrió la masacre de Napalpí. ¿Qué pasó acá? Que acá forzosamente se tuvo que aprender a hablar el castellano. No sé cómo, pero había que hablarlo. Y bueno, y cómo también seguir y estando acá, o sea, estar presente en este mismo territorio. Yo soy personal de salud, tengo 10 años de trabajo y en mi experiencia realmente, como decía ahí la profesora, realmente ver los chicos decir tienen problemas psicológicos y salud realmente toma como problemas psicológicos esas cuestiones sin entender la base y pasa por la lengua materna. Como un niño que tiene su oído adaptado a su entorno, a su contexto, a su familia, ¿qué pasa? O sea, se llama analfabetismo. ¿Analfabetismo de qué?
nuestros padres no fueron a la escuela. Mi papá no fue a la escuela, tiene 3er grado, mi mamá tiene 3er año del secundario. Y aún así ellos nos desenvolvieron. Hoy dentro de todo nos estamos desenvolviendo y tratando de aprender y un aprendizaje muy hermoso esto, porque realmente uno aprende y dice, wow, del error, y así cometiendo errores, uno va aprendiendo. Y no, más que agradecida por la disertación, porque digo, no es lo mismo aprender una lengua por gusto, que vos te pagás para aprender el francés, para aprender el inglés, aprenderte una lengua forzada, cómo atraviesa y traspasa la psicología de los pueblos en la diversidad. Gracias, Vanessa. Les recuerdo que, bueno, ahí en el chat está el formulario de asistencia para que registren su participación en esta tarde. Hay un comentario del profesor Lucio Sánchez. Hay que continuar con el desarrollo de la gramática mocoit para resguardar la identidad de los y las estudiantes. El proceso de castellanización es tirano y es de urgencia trabajar sobre la revitalización y preservación de la lengua mocoit. Saludos a mis amigos Ricardo y Sergio. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario o quiere pedir la palabra, lo puede hacer. Esperamos unos minutitos más, o si no, creo que ya estaríamos finalizando la tarde. Gloria Noemí dijo, tan cierto lo que dijiste, Vanessa, y Sonia Palma, yo opino que sería muy bueno crear apps para aprender las lenguas, sería buenísimo. Bueno, yo una sola cosa, un enunciado para reflexionar. No es lo mismo aprender por gusto, vamos a decir así, por elección, que aprender forzadamente otra lengua. Esto da mucha tela para cortar, decían antes, ¿no? Dicho esto, bueno, creo que Sergio y ahora Sonia, Sergio desafió en cuanto a los recursos tecnológicos para el aprendizaje o la adquisición de lenguas. Y bueno, hay que ponerse a trabajar, no pensemos que va a resultar tan sencillo en términos como es de operativo, pero hay que trabajar con esos otros soportes que son necesarios para nuestros niños y niñas indígenas y para las personas que deseen aprender una lengua o dos lenguas, o lo que quieran aprender, acercarse, sino aprender a acercarse a las lenguas indígenas. Pero yo entiendo el planteo de Sergio y bueno, eso exige inversión. Y la inversión hay que preverla, así nomás. No es imposible, hay que preverla. Totalmente. Claro. No, yo reflexionaba, por ejemplo, que cuando yo decía hoy, Lichi, cuando yo digo lenguas coloniales, por ejemplo, se entiende perfectamente. Por eso, la Francia metropolitana y la Francia de ultramar hay más hablantes de franceses de la ultramar que la Francia metropolitana. Entonces, ¿cómo pensaron estos imperios? Pasa lo mismo en España. Así que... Así es. Y bueno, eso todo lo que implicó desde un plan, obviamente, un plan de inversión, y bueno, pues podemos seguir hablando de muchísimas cosas, ¿no? Sí, pero son las lenguas de los imperios, ¿no? Así es. Y las lenguas indígenas, ahí sí es que estamos en total desventaja en ese sentido, ¿no? Yo puedo decir una cosita para finalizar.
Sí. Yo tengo tengo una gran aflicción que empecé a sentir cuando me fui a estudiar, cuando dejé el Chaco para ir a estudiar a Córdoba, y cuando abrí los ojos y pensé, estuve viviendo en Saespeña, y nunca se me ocurrió de adolescente aprender una lengua originaria. Entonces, me encantaría poder en algún momento justamente aprender las lenguas originarias del Chaco a través, no sé, de la tecnología, como decían como decían recién en el chat, no sé, aprender com, wichi, mocoit, para realmente volver a mis orígenes, porque yo soy de la tierra chaqueña, y la tierra chaqueña es diversa, plural, y me encantaría poder también justamente hacer esta experiencia en otras visiones, ¿no es cierto?, del mundo que nos rodea. Así que, no sé, podemos soñar juntos y pensar que podemos, de los dos lados, ¿no?, decir que ojalá que un día hablemos de las lenguas segundas para los habitantes del territorio chaqueño, ¿por qué no?, más allá de lenguas com, lengua wichi, lengua mocoit. Eso sería una utopía, pero no creo. Creo que con el trabajo, como dice Lichi, con estos conversatorios y con con inversiones también, por supuesto, pero así se empieza, parece. Lichi, quiero agregar algo. Con esto cierro, así que nada. En la universidad, cuando yo estudiaba, o sea, eso también un desafío para mí, pero también lo quiero trasladar a ustedes, a todos, ¿no? Un profesor me preguntó, en la provincia del Chaco, ¿cuántos hablantes hay de com y cuántos hablantes hay de mocoit y cuántos hablantes de wichi? ¿Tenemos la cifra exacta? Bueno, también es un desafío. Es claro que sí. Es que no hay un censo así, grosso modo. En el 2010 fue una jornada, el último censo, muy particular. Recordemos que ese día falleció Néstor Kirchner y se descalabró en parte el censo. A ello hay que agregar que no estaba contemplado como se debía el tema de los ciudadanos argentinos indígenas. Entonces, hay un dato, según el censo, hay 43.000 indígenas, y según las estadísticas, está bien que nada es exacto, pero hay cerca de 80.000 indígenas. Cambia totalmente la proporción. Entonces, pero sí es una deuda que tiene tanto el Estado como el gobierno, como el IDACH, de avanzar en un censo que nosotros intentamos hacer algo desde educación, pero no tuvimos mucho éxito porque hay que usar herramientas específicas. Pero lo cierto es que no lo tenemos y no hace mucho pregunté al IDACH, tampoco ellos tienen los electores, pero se calcula, en eso sí somos coincidentes, que la población indígena es entre un 7 y un 8%. Sí, tampoco. Hay todo un proceso que se va dando de autoidentificación que es lento, por eso no es un dato menor y es una deuda. Dale. Gracias. Muchas gracias. Ahí alguien más pidió la palabra, Saturnino Martín, así que si está por ahí, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, te escucha. Bien, va dirigido para Sergio, en este caso. Yo soy de Formosa. Lo había conocido acá cuando vino en Formosa, pero más en la localidad de Lacey.
Bueno, soy docente e indígena también acá en Formosa. En realidad, muy buena la propuesta, el desafío que propuso Sergio. ¿Cuántos serían los hablantes en la provincia del Chaco? Como acá también en nuestra provincia, porque tenemos la gente com de Formosa, después tenés la gente de Pilagá, Huichí, y ahora que se suma también el guaraní. También hay otros que recién se están reconociendo como pueblos originarios. Nivacle. Ese sería el otro com de acá de la provincia de Formosa. El desafío sería también con respecto a lo que es las aplicaciones que se podría también implementar para poder también transmitirlo, porque muchos de las colegas que están estudiando también en nuestro instituto también quieren también aprender lo que es las lenguas indígenas. Y esto sería también uno de lo que por ahí también se tiene que también reforzar, sobre todo lo que es el Ministerio de Educación, tanto en provincial o nacional, porque esto también tiene que haber una inversión. Así que yo apoyo totalmente lo que dijo él. Así que, bueno, desde ya eso lo que quería compartir más o menos para... Saturnino, te sí. contesto. Sí, Hay un sí. proyecto de ley recientemente, en los últimos 2 meses, presentado por Lucila Massín. En realidad ya había otro, pero Lucila Massín es una diputada de nuestra provincia, para la creación del Instituto Nacional de Lenguas y Culturas Indígenas en el ámbito del Ministerio de Educación. Ahora es muy bueno. Ahora hay que militar, como dijo Gabriela y como se dice ahora, hay que militar para que se trate ese proyecto. Si no este año, que es un año tan sui generis, atípico, sí el año que viene ponerlo sobre la mesa, porque ya son 2 iniciativas. Muy bien, felicitaciones. Yo, Lichi, quería agregar. Antes que siga, Sergio, mira, en realidad yo estoy estudiando profesorado superior en ciencia de la educación. Soy también técnico en gestión sociocultural. Soy docente MEMAS de acá de la provincia. Así que yo también, o sea, en realidad es un desafío para mi persona, porque también a mí me gusta estar al frente de un salón para que nuestras comunidades también tengan ese acceso y tengan la facilidad también de poder entender y enriquecer los conocimientos que ya traen desde la casa. Así que para mí es un orgullo también escuchar que la provincia se está trabajando a full. Así que, bueno, en Formosa también se está trabajando. Ahora este año también salió los diseños curriculares que están incluidos, los contenidos que van a trabajar en todas las instituciones educativas, no solamente las comunidades, no solamente en las instituciones de E y B, ponerle, porque para todas las instituciones que quieran trabajar todos los contenidos de eso, bienvenido. Así que por ese lado también estoy contento. Así que Sergio, así que saludos desde acá, Formosa. Equinomax Saturnino. No, Lichi, yo decía que es pertinente como hacer un listado sobre los desafíos más urgentes, ¿no? Y decir, queremos este año trabajar en esto y el próximo, ¿no? Y obviamente con los pies sobre la tierra y decir, bueno, pues nos abocamos a perseguir este objetivo este año y ya. Eso, nada más. No, tomo y planteo al grupo, y acá hay algunos integrantes, la llamada comisión de seguimiento, así que de seguimiento, que está integrada por docentes indígenas. Bueno, tendremos
tendrán, yo asistiré si me invitan. Sí, encima lo tengo a Ricardo Mendoza en mi pequeña pantalla. Si me invitan, juntarse en una reunión virtual, que ya lo han hecho en varias ocasiones, y bueno, trabajar ustedes en conjunto en el listado de esos desafíos, ¿no? Y fijar el corto, mediano y el largo plazo. Totalmente. Así es, la verdad que sí. Tomaremos un poco todas las inquietudes de Sergio y también, por suerte, está este grupo de docentes muy metidos en sus, digamos, en atender el tema de EBI, y sí, por suerte están los docentes hombres y mujeres POM, Wichí y Mojoy, que estamos integrando esta comisión que a full todo el año. Por suerte se reactivó con resultados favorables. Empujamos juntos cuestiones que tienen que ver muy preocupantes nuestras y van saliendo. Así que bueno, para la tranquilidad, digamos, de que vamos a plantear estas cosas y bueno, esta tarde feliz por escucharlo a Sergio, por verlo, por escuchar a todos exponiendo sus conocimientos. Y bueno, Lichi, estamos ahí para seguramente tendremos ahí solicitando ese espacio para poder trabajar estas cuestiones que son muy necesarias, nos hacen mucha falta. No hace mucho, yo tomé nota, el gobernador planteó la necesidad de un consejo de planificación, acordate, Ricardo, de educación. Sí. De EBI. En eso hay que ponerse a trabajar. Yo se lo decía justamente a Ezequiel, no hay que olvidar antes del fin de año, mis hijos me retan cuando yo digo hay que, bueno, sí, pequeño matiz, bueno, tenemos que trabajar justamente en la configuración, en la elaboración del Consejo de Planificación, que va a ser muy importante para el Ministerio y para ustedes. Tal cual, son nuestras necesidades en todo momento, para ir mejorando, por supuesto. Quiero decir con esto también que desde afuera se ve, es muy fácil hablar, ¿eh? Así que... Bueno, pero te vamos a enganchar, Sergio. Nadie escapa de la tecnología. Bueno. Solamente un comentario más, Lichi. Sí. Que tiene que ver con lo que estábamos hablando de las tecnologías. José Damián Torales dijo, en el año 2018 habíamos trabajado con Virginia Unamuno usando una app para incorporar nuevas palabras en lenguas indígenas. Se llamaba Mowik App. Fue en el marco de un trabajo sobre revitalización lingüística. Sí, la tengo, la compartió conmigo otra persona a través de Virginia, pero la verdad que bueno, la tengo la aplicación, pero sí está re interesante. Sí, bueno, y después hay comentarios sobre que, bueno, está buena la idea que dijo Sergio con respecto al listado de temas urgentes a tratar. Y bueno, les recuerdo por ahí el formulario de asistencia que sigue en el chat. Y para finalizar, les comento que mañana a las 18 horas, junto a Virginia Unamuno y Lucía Romero, vamos a tener un taller sobre revitalización lingüística, como para estar continuando con este ciclo de conversatorios. Así que los y las esperamos mañana nuevamente. Y si ya nadie más pide la palabra, estaríamos finalizando por hoy. Muchísimas gracias a Gabriela y a Sergio.
Gracias. Chao, Gracias a chao. ustedes. Los perseguiremos por el mundo. Y que nos vamos a dormir con, ¿no? Saludos. Que son las 12 de la noche por aquí. Ay, Sí. eso es medio terrible por aquellos lugares. Sí, Y sí, que frío. mañana hay que levantarse y hace frío. Muchas gracias. Chao. Chao, chicos. Chao, Saludos, chao, fuerte gracias. abrazo. Gracias a Adiós. todos. Adiós, Sergio.